Muy buenos días, buenas tardes. Vamos a desarrollar la auditoría de estados financieros al rubro de pasivos. El enunciado es de la empresa La Odisea S.A. referida al 31 de diciembre de 2020. En esta parte, pues nos dan la información del balance general, es decir, lo que debemos de plasmar en nuestra sumaria. Nos dividen el pasivo corriente y no corriente y nos dan en la parte de préstamos bancarios y en pasivo corriente proveedores, otros pasivos, préstamos bancarios para tener un gran total. Luego, para desarrollar la auditoría de estados financieros, en la primera parte nos dan una integración de proveedores y nos dicen la fecha del registro y el valor que tienen al 31 de diciembre. Luego el procedimiento que realizará el auditor, lo estoy marcando con color amarillo, que realizará el procedimiento de confirmaciones de saldos de los valores iguales o mayores a 100,000 quetzales. Por lo tanto, los valores que no se confirmarán serán los que están por debajo de ese valor mencionado anteriormente, que son estos 4 que marqué con color amarillo. Luego, el procedimiento de confirmaciones, si se recibió o no se recibió y cuál fue el monto que se recibió, se detalla en el siguiente cuadro. Luego tenemos la parte de pagos posteriores, que es el otro procedimiento que se debe de realizar, donde nos dan información, la cual debemos de plasmar en el siguiente papel de trabajo, que es el de pagos posteriores. Luego tenemos información acerca de los préstamos bancarios. Los préstamos bancarios que tiene la compañía actualmente son 2 préstamos, que es con el Banco del Préstamo, que es el número 1, y el Banco el cobro es el préstamo número 2. Y por último, dentro del enunciado tenemos información acerca de otros pasivos. Entonces entremos de una vez a trabajar. Lo primero que debemos de hacer es la sumaria. Recuerden de que tiene que tener los requisitos mínimos. Nombre de la compañía, papel, que es el nombre del papel, que es una sumaria de cuentas por pagar, es una auditoría de estados financieros, a qué fecha la estamos realizando, en este caso es el 31 de diciembre de 2020, y la moneda en que estamos realizando la auditoría, en este caso son quetzales. Se debe de colocar quién elabora el papel de trabajo, recuerden, quién elabora el papel de trabajo y la fecha en que se está realizando el papel. En este caso se debe de colocar y se hace la referencia. Recuerden que dependiendo cuál es el índice de papeles de trabajo, es así como va a llevar la marca. En este caso estamos utilizando doble letra para el rubro de pasivos y es doble A. Luego se debe de plasmar lo que está en el balance general o la balanza de saldos que nos trasladó el cliente, por lo tanto vamos a trasladar estos datos a nuestra sumaria. Si nos dan datos del año anterior, los debemos de colocar, en este caso solo nos dieron el del año actual. Colocamos, ya tenemos nosotros nuestro formato, posteriormente verificaremos si hay que realizar algún ajuste y luego el saldo final y las referencias a donde vamos a hacer los cruces correspondientes. Recuérdense que en auditoría la sumaria nos da el alcance, es decir, cuánto es que revisamos de ese rubro, de esas cuentas. En el caso de los pasivos, acá estoy dejando con X para determinar si revisamos un 100%, un 50%, un 30%, dependiendo cuál fue el alcance que hayamos tenido con respecto al trabajo realizado. Observaciones, en las observaciones va datos que sean muy importantes y que necesitan tener revelación y que se deben de colocar dentro de la sumaria. Y la otra parte
parte que no debe faltar en la sumaria es la conclusión. Recuerden que la conclusión es que si está bueno o está malo lo que hemos revisado en ese rubro. Entonces lo vamos a dejar con amarillo. Esto se hace al final de haber terminado de revisar el rubro correspondiente. Y recuerden que conmigo las marcas siempre van al pie del papel del trabajo. Esto dependerá del auditor con el que estén trabajando. En el caso mío, solicito que todas las marcas sean al pie del papel de trabajo, independientemente cuál es el papel, si es una sumaria, si es una centralizadora, un analítico o una cédula subanalítica. Entremos ya a trabajar el primer proceso, que es la cédula de confirmaciones. Vamos a trasladar los saldos de los proveedores y los vamos a plasmar en la siguiente cédula. En el caso mío, yo ya tengo predestinado un formato y ese formato es el que me sirve para poder trabajar en este proceso de confirmación de saldos. Siempre tenemos que tener nombre del papel, ¿sí? Nombre de la compañía, proveedores, cédula de confirmación, la fecha en que estamos realizando, expresadas en quetzales, y la analítica de proveedores. Quién está elaborando el papel y la fecha en que lo estamos realizando. En este caso, como estamos trabajando con doble letra, este es mi primer papel de trabajo analítico, entonces sería AA1 porque la sumaria es AA. Yo ya tengo, como les decía anteriormente, un formato, ya lo tengo con marcas donde me ha servido en otras ocasiones y por eso veo con la información que me proporcionó el cliente que me es utilizable mi formato. Para tal situación lo que hago es trasladar y copiar los valores que tenemos en el enunciado, ¿sí? Recuerden que hay cuatro proveedores que no se confirmarán. Siempre los coloco en esta parte para saber de que estamos tomando el total de la cartera de proveedores. Entremos en materia. Ya lo que hacemos nosotros es trabajar en función de los proveedores que tenemos en la lista. En mi caso, yo prefiero trabajar en el orden que están por acá e irlos buscando en el enunciado para saber de que vamos teniendo un orden y poder ir trabajando cada uno de ellos sin que falte algo al respecto. Entonces vamos a ir a ver la cédula o la información, mejor dicho, del rubro de confirmaciones. El primer cliente es línea blanca. De tal situación, localizamos línea blanca y dice que no contestó, ¿sí? El procedimiento que se realiza en el proceso que se realiza en la confirmación de saldos de proveedores es que uno, como auditor, le solicita a la administración que envíe la carta a los proveedores y que ellos contesten directamente al despacho de auditoría o al auditor independiente. En este caso, vamos a tener una confirmación que está enviada, que va a tener sello de recibido de la empresa a la que enviaron, pero no tenemos ninguna confirmación. En tal sentido, nosotros tenemos tres columnas: contestó, inconforme y no contestó. En este caso sería no contestó. El valor confirmado va a ser 0, pues no obtuvimos respuesta. En tal sentido, la variación o diferencia van a ser los 495,000 quetzales, porque estamos restando el valor de la contabilidad menos el valor confirmado. Esto se consigna o se hace referencia a la AA 1 de 1 porque es la confirmación que se envió. Luego tenemos el siguiente proveedor
en la lista que tenemos, que es Muebles de Centroamérica S.A. Muebles de Centroamérica S.A. dice que contestó 950,000 quetzales. Entonces, deberíamos de tener la carta enviada por nuestro cliente, y en este caso sí recibimos respuesta de ese proveedor y le hacemos el cruce respectivo. Entonces lo colocamos, contestó el valor que confirmó, que son los 950,000, y hacemos la operación matemática que tenemos acá. A, que es el valor que tiene columna de saldo de contabilidad, menos el valor confirmado, que es B, nos da el valor, que en este caso es 0, y hacemos el cruce respectivo con la carta de confirmación de saldos. AA 1 de 2. Luego tenemos Electrodomestic Inc. Verificamos, Electrodomestic Inc. confirmó $30,000. Entonces, tenemos la carta enviada y la carta que confirmó. Él confirmó $30,000. Hacemos el cruce respectivo, lo colocamos en nuestra cédula y tenemos un apartado que está a la par del valor confirmado. En este caso, él nos dijo $30,000. Tipo de cambio. Necesitamos de ir a validar la información con el contador de la empresa, y nos informa que ellos trabajan con el tipo de cambio del Banco de Guatemala, digámoslo así. Yo lo estoy colocando con un color celeste, donde nos dicen que el tipo de cambio para trabajar los estados financieros al 31 de diciembre del 2020 es de 7.81. Colocamos el monto, hacemos la verificación, donde determinamos que son 234,000 y lo restamos de el valor contable. Significa que hay una diferencia o variación de saldos. En este caso, el contador no ha evaluado los saldos en dólares. En tal sentido, habría que ampliar o habría que colocar un ajuste al respecto, que es el ajuste número 1 y la eficiencia de control número 2. ¿Por qué número 2? Porque en este caso también se me había pasado decirles que la cartera de proveedores no está de forma adecuada, es decir, que no tiene una antigüedad de saldos de 30, 60, 90, 120 días, tampoco tiene un detalle, es decir, no se sabe si este valor, por ejemplo el de 495,000, está integrado por una, por dos, por tres o por 10 facturas. En tal sentido, vamos a colocar la primera deficiencia de control, que la cartera no tiene un formato adecuado, y la siguiente deficiencia de control es la variación que no ha realizado el contador al 31 de diciembre del 2020. Entonces, la primera deficiencia de control es de que no cuenta con antigüedad de saldos y no se sabe cómo está integrado el saldo de cada uno de los proveedores. La siguiente deficiencia es de que no se ha realizado la evaluación de las cuentas en dólares. Y el ajuste, en este caso, tiene menos valor registrado contablemente de lo que debería. En tal sentido, es un diferencial cambiario gasto contra proveedores por los 9,300 quetzales, perdón. Entonces, recuerden que el papel tiene que ser loco, tiene que hablar solo. En este caso, estamos dejando evidencia con las marcas de lo que se está realizando. Recuerden que el papel debe dejarse todo. Si hay una deficiencia de control, en el papel analítico se debe dejar primero. Si después se debe de trasladar esta deficiencia de control a la cédula de deficiencias de control, eso se debe de hacer. Pero en el papel es donde se deja plasmado todo.
¿sí?, el trabajo realizado por el auditor. Continuamos. En el caso de LG, verificamos, LG contestó con un monto de 1.230.583. Debería de ser la confirmación número 4, ¿sí? AA 1 de 4, la confirmación enviada y la confirmación recibida. Por eso tiene un papel AA 1 de 1, 4, 2 de 2, donde enviaron y donde recibimos nosotros el valor. Entonces, procedemos a colocarlo en la columna de contestó, ¿sí? Y colocamos toda la información respectiva, incluyendo la referencia de la confirmación. Luego procedemos a ver el siguiente proveedor, Muebles de Primera. Muebles de Primera lo localizamos y dice que no contestó. No contestó tampoco Muebles Finos. Vamos a sacar de una vez. Muebles Finos, ni tampoco Muebles Finos y Muebles de Primera. Saquemos primero. Debería de ser Muebles Finos, Muebles de Primera y Muebles Finos no contestaron. Vamos a ver. Muebles de Primera y Muebles Finos y Lámparas e Insumos. Correcto. ¿Sí? Fueron los tres que no contestaron. ¿Sí? Muebles de Primera no contestó. Lámparas e Insumos no contestó. Y Muebles Finos tampoco contestó. ¿Sí? Entonces solo tenemos una carta enviada y no tenemos de recibido. En tal sentido, Muebles de Primera, Lámparas e Insumos, vamos a colocar que no contestó. Vamos a colocar el chequecito. No contestó. Y tampoco Muebles Finos. Acá el valor es 0. El valor es 0. Y las referencias respectivas. ¿Sí? Ahí estamos haciendo el proceso de confirmaciones. Y por último tenemos Tlaxca, que confirmó 400,000 quetzales. Entonces, Tlaxca, tenemos una confirmación enviada y una confirmación recibida por un monto de 400,000 quetzales. Entonces, colocamos acá, contestó 400,000 quetzales, no hay variación y es la cédula AA18. Sumamos para determinar el monto del valor confirmado de las confirmaciones recibidas y de lo no confirmado. Significa que recibimos un 49% de confirmaciones de saldos y un 51% no, ¿sí? Que es el valor que tenemos por acá. En este caso, ese es el proceso o procedimiento de confirmación que debemos de realizar. También cabe destacar que algunos auditores dicen en una misma cédula realicemos el proceso de pagos posteriores. Lo pueden hacer. En este ejemplo que tenemos lo hicimos de forma separada. ¿Qué tendrían que hacer? Colocar estas columnas de número de cheque, fecha del cheque o transferencia, valor del cheque o transferencia y lo que no está pagado. Estas 4 columnas las deberían de trasladar a la parte de acá para poder hacer en una misma cédula el procedimiento de cobros, de pagos posteriores y de confirmaciones. ¿Lo pueden hacer? Lo pueden hacer. Esto va a depender
de la forma de trabajar del auditor y cómo se sienta más cómodo. En este ejercicio, ejemplo, lo hacemos de forma separada, ¿sí? Por tal situación, yo ya tengo un formato y el formato es muy parecido al de confirmaciones, donde tengo que trasladar el nombre del proveedor y los saldos, ¿sí? Recuerden que el papel de trabajo tiene que llenar los requisitos mínimos, nombre de la compañía, qué papel es, qué es lo que vamos a hacer ahí. En este caso es una cédula de pagos posteriores, la fecha en que se está auditando, que es el 31 de diciembre de 2020, y la, eh, las cifras en qué monedas están expresadas, en este caso es en quetzales, quién elabora el papel de trabajo y la fecha en que se está realizando. En este caso es un papel AA2 porque ya utilizamos el AA1 que fue el de confirmaciones. ¿Qué hago? Trasladar el saldo de proveedores. Recuerden que hay 4 proveedores que no se confirman, sin embargo nosotros estamos haciendo el gran total, es decir, el universo completo de la cédula de confirmaciones. ¿Sí? Este vamos a decir que lo vamos a referenciar a la cédula AA1 porque aquí es donde colocamos todos estos saldos. Luego vamos a verificar y validar la información que tenemos. En este caso vamos a ir a la parte del enunciado donde tenemos toda esta información que voy a marcar con un color amarillo primero para ir luego colocándole otro color e ir determinando si ya terminamos ese proceso. Bueno, primero que todo, vemos que hay 2 cheques o transferencias, los cuales fueron en el año 2021. Está línea blanca y muebles de primera. Entonces uno lo que puede hacer es validar esa información y colocarla donde corresponde. El número de cheque, en este caso, número de cheque, la fecha y el valor. Como yo ya tenía un formato establecido donde coloqué la marca del saldo contable, el valor del cheque o transferencia y si hay alguna variación o diferencia con lo que no está pagado. Entonces ahí estamos con ese primer paso. Luego tenemos muebles de primera, localizamos muebles de primera. Muebles de primera está por acá. Le colocamos un número de cheque, la fecha en que se está pagando el cheque, el valor y si hay alguna diferencia. Entonces, ahí es como determinamos esa parte. ¿Por qué? Porque solamente esos fueron los cheques emitidos en su momento. Luego vamos a verificar la siguiente información. Habla del tema de muebles de primera, habla de muebles finos y plasca. Y también el tema de lámparas e insumos. Entonces le vamos a colocar un número para ir determinando e ir trabajando cada uno de los enunciados. Les colocamos un número, recuerden que esas son las marcas de auditoría. El papel tiene que ser loco porque tiene que hablar solo para que cuando la persona revise sepa qué es lo que dejó plasmado el auditor que realizó el trabajo respectivo. Entonces vamos a ir con muebles de primera. Muebles de primera le colocamos un número 1 y vamos a verificar qué es lo que tenemos con muebles de primera. Muebles de primera nos dice que hay 2 facturas, una con fecha 28 de diciembre y la otra con 15 de diciembre, y se verificó que se recibió la mercadería de 1,000,000, el equipo de auditoría hizo las pruebas correspondientes y la otra factura, es decir, la otra factura la tienen contabilizada, pero la mercadería no estaba dentro de las oficinas de la empresa. De tal sentido, se hicieron las investigaciones correspondientes y los auditores dicen que van a proponer una reclasificación. ¿Por qué? Porque
la mercadería, según las investigaciones, no estaba dentro de la compañía, sino que venía en tránsito. Entonces, lo van a reclasificar a una cuenta de inventario en tránsito, ¿sí? Entonces tenemos deficiencia de control número 3 y el ajuste número 2, porque habíamos hecho uno en la cédula AA1, que fue este. Luego tenemos el numeral 2, que es lámparas e insumos. Lámparas e insumos lo localizamos. Vamos a ver qué dice lámparas e insumos. Lámparas e insumos, se dice que es una compañía relacionada, para lo cual indica que no se ha hecho el traslado respectivo, ni se ha facturado, ni se ha dado baja del inventario, y que tiene un recargo del 10% venderle a las compañías afiliadas o relacionadas. Entonces, trasladamos la información acá. El monto que tenemos es de 277,000 quetzales, ¿sí? Que es este valor que está acá. Y hacemos un procedimiento. Primero que todo, dejamos plasmado qué fue lo que pasó y por qué es que se va a hacer eso. Se deja el costo del proveedor, ¿verdad? Ya tengo yo un cuadro donde vamos a determinar el valor, lo vamos a explicar, y también el valor a facturarle a la empresa. Los 277,000 quetzales ya los determinamos, sacamos la base dividiéndolo entre 1.12 y determinando el IVA de esos 277,000. Para luego nosotros saber cuánto es lo que se va a facturar, venimos nosotros y decimos la base por 1.10, porque recuérdense que hay que hacerle el recargo o el margen de ganancia del 10%. Luego ese valor lo multiplicamos por el 12% para determinar el IVA, y estos dos valores se suman para poder saber cuál es el total de la factura. En tal sentido, como dice que no estaba el registro correspondiente, debe de realizarse cuentas por cobrar, compañías afiliadas, las ventas y el IVA por pagar. Y recuerden que a la par de una venta debe de llevar el costo de ventas. En este caso son los 247,000 que tenemos por acá. Ese es el siguiente procedimiento que deberíamos de realizar. ¿Pueden hacer un solo ajuste acá? Lo pueden hacer. Para mejor presentación, para mejor forma de llevar el control, sugiero que se hagan en dos registros contables. Luego tenemos el numeral 3, que es el de muebles finos. Verificamos la información y muebles finos dice que la empresa de muebles finos está en proceso de quiebra. Acá solo es algo informativo. Si la empresa está en proceso de quiebra, lo que debería de hacer la empresa es pagarle esa factura para que ella pueda cubrir todas sus necesidades, ya que el proceso que ellos tienen es de quiebra. Entonces, solo se hace referencia y vamos a dejar esa anotación de que la empresa está en quiebra y le vamos a dejar como una deficiencia de control para que la empresa, la Odisea, tome iniciativa en poder cancelar esas facturas o esa factura al proveedor para que él pueda cubrir sus necesidades. Luego tenemos el numeral 4 que corresponde a Tlaxca. En Tlaxca habla que se recibieron, el saldo confirmado son 400,000 quetzales, derivado de las verificaciones efectuadas se determinó que corresponden a las facturas 17 y 21, 200,000 cada una. Se tuvo evidencia que la mercadería ingresó el 17 de diciembre de 200,000 quetzales, mientras que las restantes ingresaron el 23 de diciembre, y la noche del 25 de diciembre desconocidos ingresaron a las bodegas y sustrajeron un lote completo de esas mercaderías que se habían comprado en su momento.
indica que se hizo el reclamo al seguro y se está pendiente del reintegro correspondiente. Haciendo las averiguaciones con la contabilidad, pues el contador aún no había hecho la baja de inventario. Entonces se deja plasmada la información y se procede a proponerles el ajuste de otras cuentas por cobrar, que son seguros, y rebajar el inventario, porque aún permanecían registradas en contabilidad. Recuerden que en este caso hay muchos registros que no afectan lo que es cuentas por pagar o proveedores, pero nosotros, como estamos realizando el análisis, debemos dejarlo plasmado en el papel que realizamos. Luego de realizar este análisis, procedemos a trabajar los préstamos, pero antes de préstamos vamos a trabajar el rubro de otros pasivos. Nosotros ya lo teníamos en un orden, que préstamos bancarios lo íbamos a utilizar en la cédula AA3 y otros pasivos AA4. Entonces, AA4 es para otros pasivos, que es más fácil realizarla o rápida de hacerla. Debemos de ver el tema de pagos posteriores, siempre debe de colocarse la información correspondiente, el nombre de la empresa, la auditoría que estamos realizando es de estados financieros, la fecha es una analítica de otras cuentas por pagar, quién elaboró el papel y la fecha en que se elaboró. Este es un formato que ya se había utilizado en la cédula AA2, que era de pagos posteriores. Acá lo único que se nos olvidó colocar era la sumatoria correspondiente y determinar cuánto fue el porcentaje pagado y el no pagado. Entonces utilizamos esta misma cédula o el formato para trabajar cuentas por pagar, otras cuentas por pagar. La utilizamos de la misma manera, determinamos que eso fue lo que se pagó según los datos obtenidos con los cheques o transferencias. En este caso, pues se nos dio la información que es para efectos didácticos, donde se aprecia que fue cancelado en su totalidad la factura que se tenía, y si uno quiere dejarlo escrito qué fue lo que hizo en ese papel, es el tema de pagos posteriores y que se pagó completo a la empresa, la constructora YZX SA. Siempre recuerden dejar las marcas al pie del papel de trabajo. Ya ahora sí entramos a realizar la cédula de préstamos bancarios, ¿sí? Es una analítica de préstamos bancarios donde decimos donde procedemos a traer la información de el préstamo número 1 con el banco del préstamo. ¿Qué me sirve a mí? Traer los datos. Fecha de desembolso, cuánto fue el monto original, la fecha de concesión, la amortización anual, que es semestral, diciembre y junio, y las amortizaciones por semestre son de 400. En teoría, el saldo que tiene el préstamo es de 1.600.000. También los intereses, 10.5% anual, y el destino de ese préstamo fue capital de trabajo. Acá la información es importante determinarla. Se me olvidó comentarles lo siguiente. En el tema de los préstamos bancarios, ellos tienen registrados una porción en corriente y no corriente. Recuérdense que la porción corriente, o mejor dicho, las definiciones de lo que es un pasivo corriente y no corriente nos las da las NIF. Lo que es pasivo corriente es lo que es igual o menor a un año, y lo no corriente es mayor a un año. Entonces, aquí en los préstamos bancarios
2.100.000 más 100.000 son 2.200.000. Nosotros tenemos que determinar si están los dos valores de los préstamos registrados correctamente. Si son 200.000 quetzales el saldo al 31 de diciembre de 2020. Aquí podemos ver que tienen un saldo correspondiente de un saldo correspondiente de 600.000 y 1.600 al sumarlo aquí, uno dice son 1.600.000 más 600.000 me va a dar 1.600.000 más 600.000 son 2.200.000. Entonces, en teoría está bien el saldo, ¿sí? Vamos a validar esa información. ¿Qué hacemos nosotros? Procedemos a hacer el recálculo de auditoría. Colocamos acá el saldo inicial, que es de 400.000. Vemos que el préstamo inició en el año 2017 y hay amortizaciones anuales de 800.000 que cada semestre es de 400, o sea, junio y diciembre. Entonces, en el año 2018 se amortizaron 800.000, en 19 800.000 y llegamos al 31 de diciembre a determinar que tienen un saldo de 1.600.000. Ahora vamos a ver el recálculo del saldo del préstamo. 2.400.000 a enero de 2020. La amortización de junio queda un saldo de 2.200.000. La amortización de diciembre de 2020 y llegamos al saldo final de 1.600.000. Entonces decimos si es correcto ese valor que tienen registrado en contabilidad. ¿Sí? ¿Cómo determinamos este valor de 2.400.000? Recuerden que nosotros teníamos o se inició con un valor de 4 millones y se le hicieron dos amortizaciones. Para eso determinamos ese valor nosotros inicial y poderlo colocar y validar esa información. En este sentido, nosotros decimos sí está bien. Ahora hay que verificar que como se hacen amortizaciones de 400.000 quetzales al año, significa que este saldo que está aquí de 1.600.000, pues debería de estar en la parte de corriente, 800.000 quetzales. En tal sentido, nosotros decimos lo del año. El saldo corriente es lo del año en curso y lo del año que viene. Por tal situación, en el año 2020 es corriente las dos amortizaciones que se deben de registrar, que son de 800.000 quetzales, 400 y 400, que serían lo del año 2021. Entonces, colocamos que no se ha reclasificado a pasivo corriente lo del año 2021 que se pagará y procedemos a hacer una reclasificación de pasivos de préstamos no corrientes a préstamos corrientes. Ese sería el registro que debiéramos de hacer o proponer para que queden mejor los estados financieros en función de la parte esa. Luego tenemos que realizar el recálculo de los intereses. El cálculo de los intereses lo hacemos, en este caso, multiplicando el valor que tenemos inicial por la tasa de interés y lo dividimos dentro de 2 porque
Ese es lo que generaría los intereses en 6 meses, tener ese saldo de 2.400.000. Lo vamos a dejar indicado como con las marcas de auditoría para que el que venga sepa qué fue lo que se hizo en ese papel. De la misma manera hacemos para el siguiente semestre del año, donde determinamos los valores y decimos qué fue lo que se determinó. Esto nos sirve a nosotros para poder hacer un match o cruzarlo contra la cédula de intereses gasto que está en el estado de resultados de la compañía. Hacemos la información respectiva y la deberíamos de cruzar contra el resultado que esté de intereses gasto en la parte de resultados de la compañía. Entonces aquí el objetivo es verificar que el saldo que se tenga esté correcto y esté bien registrado. Siguiente objetivo, verificar y validar la correcta presentación de corriente y no corriente. Y el siguiente objetivo es verificar y validar el tema de los intereses, gasto que ha generado ese préstamo en la compañía. De la manera siguiente, hacemos el mismo procedimiento del préstamo número 2. Acá tenemos un tema importante que mencionar. Vamos a dejarlo como una deficiencia de control. Nosotros ya la habíamos determinado y vamos a decir a qué corresponde. En este caso muy puntual, la fecha de desembolso está errónea. Fecha correcta es 30 de junio de 2017, donde trasladaron ese monto. ¿Por qué? Porque nosotros al momento de realizar nuestro recálculo de auditoría lo hicimos de la misma manera que lo hicimos en el préstamo anterior, donde colocamos el saldo inicial, las amortizaciones que se han hecho y determinamos el valor. En este caso decimos que inició con un valor de 4.800.000, ¿sí? Y el saldo que se tiene es de 600.000. Ya no lo habían determinado aquí, con color celeste lo estoy marcando. Entonces, si se hacen pagos cada mes, en el año 2018 son 12 meses, equivalen a 1.200.000, de la misma manera para 2019 y el año 2020. Si sumamos esos tres montos son 3.600.000 y se lo restamos a 4.800.000, no está bien el saldo. Faltaban los 6 meses del año 2017 para llegar al saldo correcto de lo que se tiene en contabilidad. En tal sentido, verificamos esa información y lo enviamos a la sumaria. Acuérdense que ese es el saldo correcto y hacemos el recálculo respectivo del monto, ¿sí? Como lo hicimos en la información anterior, ¿sí? Luego tenemos el recálculo de los intereses. Recálculo de los intereses lo vamos a hacer para efectos didácticos, lo vamos a hacer de forma completa, con el monto que tenemos determinado al 1 de enero de 2020. Recuerden que como son pagos mensuales, debemos de aplicar pagos mensuales al saldo. Tenemos un saldo inicial de 1.800.000, a ese le aplicamos un mes, 30 días. Le restamos los 100.000 quetzales, que es el pago de amortización. Para el siguiente cálculo de intereses sería 1.700.000. Para efectos didácticos yo se los mostré en este lado. Luego tenemos los intereses generados por el préstamo número 1 y préstamo número 2, donde nosotros colocamos esos valores. Este valor viene acá, ya lo habíamos identificado, lo sumamos y lo cruzamos con el estado de resultados. Este dato
deberíamos de tenerlo en el enunciado para poder verificar y validar esa información. Y el otro tema es que tenemos 600,000 quetzales. Estos 600,000 quetzales se van a pagar en el año 2021 y como vimos en el balance de saldo solo hay registrados 100,000. Ya de los 2.200.000 ya trasladamos un registro que es el de 800,000. Como ya están registrados 100,000, en este caso deberíamos de trasladar o registrar los 600,000, pero como ya hay 100,000, solo vamos a proceder a registrar 500,000 para que queden en pasivo corriente. ¿Sí? Corriente son los 100,000 que teníamos y lo no corriente, los 2.100.000, 2.200.000. En este caso, vemos de que ya está registrado esa parte. Préstamo número 1, 1.600.000 y 600,000, deberíamos de tener 2.200.000. En corriente deberíamos de registrar 800 y 600, 1.400.000. En este sentido, nosotros solo vamos a trasladar 500,000. Estoy dejando la anotación. Recuérdense que el papel debe explicar todo lo que dejamos porque van a decir, no, debemos de haber registrado 600, sí, pero como ya habían 100 registrados, el ajuste solo procede a realizarse por 500,000 quetzales. Ese es el procedimiento que debemos de realizar y, como siempre, los papeles de auditoría, en el caso mío, deben de llevar sus marcas al pie del papel de trabajo. Si hay otro colega, otro auditor, otra firma o despacho de auditoría y les dicen no dejen marcas al pie del papel de trabajo porque tenemos un índice, eso va a depender de cada auditor o despacho de auditoría poder realizar. Este sería el procedimiento o proceso que debemos de realizar al respecto. Y luego que ya tenemos todos los procesos, debemos de trasladar los ajustes a la cédula correspondiente, las deficiencias de control a la cédula correspondiente, es decir, trasladar esos ajustes que hicimos en el papel a nuestra cédula respectiva. Deficiencias de control, ajustes, las debemos de manejar y llevar en nuestro papel. Luego tenemos nuestros ajustes, ya los trasladamos a nuestra cédula sumaria. Según corresponda, vemos que en este caso hay solamente 2 ajustes o reclasificaciones que afectan el rubro de pasivos, que fueron los 9.300 y los 1.300 que corresponden a el ajuste de los pasivos de 500,000 y de 800,000. Esos son los ajustes que afectan al rubro correspondiente, la referencia, porque ya tenemos proveedores, están en la AA1, AA2, otras cuentas por pagar está AA4, los préstamos bancarios están en la AA3 y préstamos bancarios no corrientes en la AA3. Aquí, pues, vamos a dar un valor de lo que revisamos, en este caso es el saldo según auditoría y el saldo contable que debería de quedar, y aquí decimos en este caso muy puntual que revisamos al 100% el rubro de pasivos. Y según nosotros, sí presentan razonablemente las cifras, puesto que sí reconocieron los ajustes o reclasificaciones y los dejaron de acuerdo a cómo se tenía plasmado. Y con esto es el procedimiento que se debe de hacer en pagos en pasivos. Gracias. Les deseo un buen día.